de ayer se da a conocer una carta de los 7 diputados federales por Morelos de los distintos partidos políticos en los que solicitan la intervención de las fuerzas federales al estado de Morelos. Le voy a leer textualmente esta carta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, firmada por 7 diputados federales, fechada el 19 de abril del 2017. La carta es dirigida al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación del Gobierno de la República. Dice: hoy en Morelos fue privado de la libertad el compañero exalcalde y diputado priista Humberto Segura Guerrero, hombre íntegro, trabajador, que deseamos sea devuelto de inmediato sano y salvo con su familia, motivo por el cual le pedimos la intervención en este importante tema de la situación que vive el estado de Morelos, ya que es preocupante e indignante. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Morelos como una de las entidades federativas con mayor incidencia delictiva del país, pero más allá de la frialdad de los números que sin duda conoce bien, queremos participarle el sentir de los morelenses ante el clima de inseguridad que priva en el estado de Morelos. Ante la reiterada comisión de delitos, los morelenses vivimos con miedo, sumidos en la zozobra continua, con la angustia de que en cualquier momento alguno de nuestra familia o de nuestras amistades cercanas pueda ser víctima de la delincuencia. Los hechos violentos suceden de manera cotidiana en todos los municipios de Morelos, sin que la administración estatal que encabeza Graco Ramírez Garrido Abreu pueda acallar la voz y el dolor de las víctimas o de sus seres queridos. Hoy los morelenses nos sentimos desprotegidos, abandonados a nuestra suerte ante un gobierno estatal insensible y carente de rumbo, que prefiere maquillar las cifras en lugar de enfrentar con honestidad lo que está sucediendo en el estado, que ha caído víctima de delincuencia ante una estrategia de seguridad pública fallida y que el gobernador se obstina en presentar como un logro de su gobierno. La inseguridad tiene a la población de Morelos contra la pared, el repunte de la violencia y la comisión de delitos de alto impacto es constante y creciente. Los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los asaltos y robos que laceran el patrimonio de los morelenses son cosa de todos los días, ocurren a plena luz del día y en sitios de mayor concurrencia social. Hace apenas unos días fue secuestrado el hermano de un alcalde en funciones. El asesinato en una de las principales avenidas de Cuernavaca de un joven empresario durante una cabalgata popular, así como tantos y tantos hechos delictivos que a diario acontecen en nuestra atmósfera de impunidad. Pero los casos de violencia y delincuencia son muchos más, aunque en su mayoría no son denunciados debido al enorme descrédito y colusión de la autoridad ministerial. Sin embargo, cada uno es alarmante, preocupante y consterna por igual. El mando único que ha sido impuesto a los municipios recurriendo al chantaje o la coacción ha demostrado su ineficacia, y no solo eso, son frecuentes las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos policiales. Y lo que es más grave es que existen señalamientos de posibles vínculos con la delincuencia organizada. Muchas voces morelenses se han elevado ante la federación clamando por la intervención de las fuerzas federales para poder sentirse seguros, pero su voz no ha sido escuchada, mientras el problema de la inseguridad se acrecienta día a día ante lo que consideran indiferencia del gobierno de la República. Hoy los morelenses exigimos un alto a la violencia, a la inseguridad y a la ineptitud del gobierno del estado encabezado por Graco Ramírez. Es por todas estas causas y razón, con una verdadera preocupación, acudimos ante usted, es decir, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para solicitarle de manera atenta la intervención del gobierno de la República al estado de Morelos mediante el envío inmediato de fuerzas federales que garanticen a quienes vivimos aquí la seguridad pública que el gobierno del estado ha sido incapaz de garantizar. Sabedores de su alto sentido de responsabilidad y de su auténtica preocupación por lo que sucede en nuestro país, le agradecemos de antemano su atención y le reiteramos nuestra más distinguida consideración. Esta carta es enviada por los 7 diputados federales de los distintos partidos políticos con las rúbricas de Rosalina Massari, Matías Nazario, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Manuel Vallejo, Javier Bolaños, también Emma Margarita Alemán Olvera,
y María Eugenia Ocampo Bedoya, del PRI, del PAN, de Morena, Nueva Alianza, y estos diputados, 7 de los 8 diputados que representan al estado de Morelos en la Cámara de Diputados Federales, solicitan la intervención al secretario de Gobernación Osorio Chong de la intervención de las fuerzas federales ante la creciente inseguridad y la ola de violencia que vive el estado de Morelos, y esto también a raíz del secuestro del exdiputado local Humberto Segura Guerrero. Pero vamos a escuchar parte del contenido de la carta en voz del diputado Javier Bolaños Aguilar, que también en la Cámara de Diputados se pronunció por la situación grave que está viviendo el estado de Morelos. Diputada presidenta, únicamente para dejar constancia aquí en esta Cámara de Diputados de la grave situación que estamos atravesando en Morelos. En primera instancia, el enfrentamiento que sostienen el gobernador con el presidente municipal de la capital, Cuernavaca, ha sumido a nuestra ciudad en una circunstancia de inseguridad intolerable. Pero no solo eso, todo el estado está ya sumido en eventos delincuenciales como nunca antes los habíamos vivido en Morelos. Decirle, presidenta, que hemos solicitado por escrito la intervención del gobierno federal ante estas terribles circunstancias por las que estamos atravesando. Queremos que atraigan el caso del asesinato del empresario de la Feria de Cuernavaca, que ocurrió a plena luz del día y en una de las avenidas más transitadas de la capital, lo que mereció incluso señalamientos muy delicados por parte del gobernador hacia el presidente municipal. Y ambos están hoy mismo en un debate con acusaciones mutuas, que no deja otra cosa más que en la indefensión a los ciudadanos de Cuernavaca. Reitero, Morelos atraviesa una crisis como nunca antes. Es el momento que el gobierno federal tome cartas en el asunto. Gracias, presidente. Parte de lo que señala Javier Bolaños en la Cámara de Diputados a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal, y parte del contenido de esta carta que se hizo pública el día de ayer a través de las redes sociales, donde los 7 diputados federales encabezados por Javier Bolaños solicitan la intervención de las fuerzas federales a la Secretaría de Gobernación, al estado de Morelos, porque dicen la ola de inseguridad sigue, la ciudadanía vive en zozobra, con mucho miedo por lo que está aconteciendo en la entidad con estos hechos delictivos. Y bueno, no se hizo esperar la respuesta del secretario de Gobierno Matías Quirós Medina respecto a esta misiva de los 7 diputados federales a el secretario de Gobernación Osorio Chong para que intervengan las fuerzas federales a la entidad. Tenemos a Tony Díaz en la línea telefónica para que nos dé a conocer esta información del secretario de Gobierno. Tony, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, buenas tardes al auditorio. Pues el día de hoy en rueda de prensa el secretario de Gobierno Matías Quirós Medina dio a conocer la postura en torno a la carta que emitieron diputados federales exigiendo la intervención de fuerzas federales en el estado de Morelos por la creciente inseguridad y el secuestro del exdiputado local Humberto Segura. En esta rueda de prensa el secretario de Gobierno Matías Quirós Medina llamó a los diputados federales que emitieron esta carta a dejar de ser oportunistas y señaló que buscan utilizar el tema de seguridad en el estado como un trampolín político. Exhortó a los diputados federales a actuar con la mesura y prudencia y responsabilidad en sus expresiones. Señaló que están lucrando con la seguridad del estado. Luis, comentarte que él se veía sumamente molesto, el secretario de Gobierno, pero vamos a escuchar qué es lo que declaraba Matías Quirós Medina en torno a este tema. Más importante es la integridad física de una persona. La Fiscalía General del Estado mantiene una estrecha coordinación interinstitucional para atender cualquier situación concreta que se denuncie. Es reprobable, totalmente reprobable, el oportunismo político asumido por legisladores federales en Morelos, del PRI, del PAN, de Morena, del PANAL y del PRD, cuando está de por medio la integridad de una persona. El hecho al que hacemos referencia es un caso extraordinario que parece ser usado
más como confrontación política entre el gobierno y sectores específicos. Por ello, exhortamos a los diputados federales a actuar con la mesura, prudencia y absoluta responsabilidad en sus expresiones. Nada justifica lucrar políticamente con una... Desde el primer día de esta administración, asumimos el reto de la seguridad pública con decisión y voluntad política. Las cifras plasmadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública no se maquillan, son resultados. Pues esto fue lo que dio a conocer mi querido Luis, el secretario de Gobierno, quien señaló que las cifras que se emiten desde la Comisión Estatal de Seguridad no son maquilladas, y pues también comentarte que esto debió de haber pasado desde emitir esta carta por parte de los diputados, debe haber pasado desde hace mucho tiempo, y pues la verdad no vimos un buen actuar. Hay diputados esta carta que ni siquiera se han parado en el estado de Morelos, Luis, pues esto va a dar mucho de qué hablar, ya que hasta el día de hoy, después de hace más de 4 o 5 años que Graco Ramírez se encuentra en el estado de Morelos como gobernador, nadie le había emitido una carta al secretario de Gobierno para exigirle que pues pusiera los ojos en Morelos, que nos viendo locos aquí prácticamente con tanta inseguridad. La gente tiene mucha incertidumbre, vive impaciente, intranquila. Pues solamente comentarte que pues el día de hoy el secretario Matías Quirós Medina acusó a los diputados pues de estar realizando algún trampolín político con esta información. Así es, le pareciera que le provocó escozor al secretario de Gobierno esta solicitud de los diputados federales a quien pues considera que son oportunistas, ¿no? De un hecho. Lo que no podemos negar es que la inseguridad prevalece en el estado de Morelos, los secuestros prevalecen, los asaltos, los robos a casa habitación. El secretario de Gobierno Matías Quirós no puede ver la realidad que se está viviendo con el tema de la inseguridad. Es bien cierto que por una parte pues los diputados federales, pues muchos de ellos no se han aparecido, también eso se puede calificar de oportunismo. No hemos escuchado de viva voz, por ejemplo, al diputado del PRI, Manuel Vallejo, que representa también a Morelos, a Garita Cuata de Morena. O sea, hemos visto a diputados como Lucía Mesa, Javier Bolaños, Emma Margarita Alemán, Matías Nazario, Rosalina Massari. Estos diputados pues se dejan ver de vez en cuando en algunos eventos del gobierno o algunos eventos partidistas, pero hay otros que ni siquiera los conocemos ni conocemos de viva voz sus declaraciones o la postura que tienen respecto a lo que está sucediendo en el estado de Morelos por la inseguridad. Por ello que Matías Quirós los llama oportunistas, mi querido Tony. Así es, pues comentarte que desde diciembre, desde el pasado diciembre del 2012 al 31 de marzo del 2017, en Morelos hay 626 casos de secuestro denunciados, Luis. Más aparte los que no han sido denunciados, que aproximadamente tiene contabilizado esta organización o esta asociación que se llama Comisión Independiente de los Derechos Humanos, que son aproximadamente más de 3,000 casos que no han sido denunciados, pero que han sido también gente privada de su libertad. Estaríamos hablando de 3,626 personas que han sido secuestradas entre denunciados y no denunciados estos actos delictivos en el estado de Morelos, mi querido Luis. Pues así las cosas. Muchas gracias, Tony. Buenas tardes. Sin duda llega tarde esta carta de los diputados federales, pero también la autoridad como el secretario de Gobierno y el propio gobernador del estado, Graco Ramírez, pueden negar la realidad y no han asumido realmente la responsabilidad de combatir a la delincuencia, y Morelos sigue sumido en altos índices de delincuencia y sobre todo de delitos de alto impacto. Y en este mismo sentido le comento que aunque no la carta, la diputada del PRD, Lucía Mesa Guzmán, también el día de ayer emitió un comunicado
al respecto. Y le vamos a leer este pronunciamiento de Lucía Mesa Guzmán, diputada del PRD. Dice: diputada federal del Partido de la Revolución Democrática por Morelos, exijo del Estado de Morelos y a las instituciones responsables de seguridad pública y procuración de justicia la pronta aparición del diputado Humberto Segura Guerrero, quien fue privado de su libertad en días pasados. Reprobamos todo tipo de acto ilícito que ponga en riesgo la vida de cualquier ciudadano morelense. Como compañera de Humberto Segura en la legislatura 52, lamento y rechazo el clima de inseguridad que se vive en el municipio de Yautepec. Es momento que el gobierno del estado dé certidumbre a los morelenses sobre el tema de la seguridad frente a los distintos acontecimientos que se han venido generando y que generan preocupación social. Nos solidarizamos con los familiares de Humberto Segura y exigimos a la Comisión de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado investiguen, resuelvan y sancionen la privación ilegal de la libertad del exdiputado local. Así como rechazamos el clima de inseguridad, también repruebo el protagonismo de mis compañeros diputados federales en un tema tan sensible con el que pretenden lucrar políticamente en vísperas de un proceso electoral. La inseguridad que se vive en Morelos es lamentable, la misma que se vive en la mayor parte de nuestro país. No obstante, reiteramos nuestra exigencia a las autoridades locales para que den con el paradero de nuestro compañero ex legislador y se castigue a los responsables. Esta es la postura de la diputada Lucía Mesa Guzmán, diputada federal por el tercer distrito del Partido de la Revolución Democrática, que se suma a exigir que se combata la inseguridad y también se resuelva el caso del exdiputado local de origen priista Humberto Segura Guerrero, aunque no firmó la carta que emitieron los 7 diputados, sus 7 compañeros diputados federales de los distintos partidos, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que intervengan las fuerzas federales al estado de Morelos.